todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo un nuevo vídeo de Dune sobre el entrenamiento de las Bene Gesserit, que parece que es algo que no debería tener un vídeo propio, pero creedme que es muy extensivo. Así que, sin duda, me ha salido muchísimo más largo de lo que hubiese esperado y eso que he quitado bastante información que creo que, bueno, que solamente le añado complejidad, pero que en este vídeo vais a encontrar todo lo esencial sobre el entrenamiento que reciben. Este entrenamiento se va desarrollando a lo largo de la saga original, los libros escritos por Frank Herbert, luego también en la parte expandida por Brian Herbert y Kevin J. Anderson, y también sale información en la enciclopedia de Dune, por lo que he intentado coger la información que es más cercana a la saga original, como hago siempre, porque no me gusta tampoco trabajar con la saga expandida, porque sabemos que muchas cosas, pues bueno, son inventadas por ellos y algunas son más coherentes que otras. La esencia del entrenamiento de las Bene Gesserit se basa en la filosofía de que si uno se conoce a uno mismo, pues incluso puede llegar a controlar el universo. Y es que su primer axioma es precisamente que mi mente controla mi realidad. Que no hay nada más certero, porque la realidad que percibimos es la que nuestra mente nos crea. El entrenamiento se basa precisamente en una serie de ejercicios progresivos que duran aproximadamente unos 10 años y que buscan que las acólitas o iniciadas de las Bene Gesserit, es decir, las aprendices que no tienen el rango de Bene Gesserit, porque no hay que confundir el final de este entrenamiento como para convertirse en reverenda madre, porque eso es otra cosa completamente diferente y hay muchísima confusión a este respecto. Este entrenamiento persigue que la aprendiz consiga el control mental, físico y fisiológico de su cuerpo, es decir, un control integral de todo lo que es ella misma, precisamente para poder controlar su realidad. Asimismo, se busca también conseguir el control de los otros. Y a poder ser este entrenamiento del Prana Bindu, porque la base de todos estos tipos de controles es precisamente el Prana Bindu, tiene que empezar durante el primer año de vida de la niña. Así que, bueno, esto es empezar muy pronto. Este entrenamiento convierte también a las Bene Gesserit en grandes guerreras, en expertas analistas y hasta cierto punto en videntes por su inigualable capacidad de observación que les permite llegar a conclusiones que una persona normal no puede llegar a ella. No es exactamente ser un mentat, porque los mentats van más allá, si no, no habría la necesidad de que algunas Bene Gesserit se conviertan en mentat, por lo que son procesos muy diferentes, pero sí que les dan esta capacidad de percepción que nadie más puede igualar. Y es precisamente esta capacidad de poder llegar a este tipo de conclusiones que exteriormente parece a la gente que las ve llegar a estas conclusiones que tienen algún tipo de poder y por eso las llaman brujas o witches en inglés. Incluso sus habilidades de combate, conocidas como el arte extraño, son producto también de esta autodisciplina proveniente del Prana Bindu. Las Bene Gesserit se rigen por dos preceptos básicos en su entrenamiento. El primero de ellos es referente a la autodisciplina y dice así: usar la fuerza bruta es volverte infinitamente vulnerable a poderes mayores. Y por eso las Bene Gesserit solamente eligen luchar cuando es absolutamente necesario o en los casos más extremos. Y por otro lado, el segundo precepto es que la mente puede ir en cualquier dirección bajo el estrés, hacia lo positivo o hacia lo negativo, y piensa en ello como un abanico cuyos extremos son la inconsciencia en el extremo negativo y la hiperconsciencia en el extremo positivo. El objetivo del entrenamiento de las Bene Gesserit es precisamente conseguir la hiperconsciencia en todo momento. Ahora bien, el gran peligro de todo esto es caer en el exceso de seguridad y perder la objetividad, pues por creerte que eres mejor que nadie, y precisamente por eso ya desde los primeros años del entrenamiento son emparejadas siempre con otras personas que tienen un entrenamiento superior para evitar este crecimiento del ego. Cabe destacar también, que es algo que ya he dicho en alguno de mis otros vídeos, que en ningún caso hay formación de teología o de filosofía moral o ética, a pesar de que proyectan la imagen de una orden religiosa, que de hecho se presentan pues como una orden mística que defiende la creencia en el control sobrenatural de la Grande Madre. Pero no se enseña la creencia en esta Grande Madre o cualquier otro ente superior, porque de hecho, como ya expliqué en mi vídeo de la misionaria protectiva, que podéis encontrar aquí arriba, la religión es percibida como un instrumento para controlar las masas, por lo que si ellas creyesen en algo, pues estarían sujetas también a ser controladas. Y la principal creencia de las Bene Gesserit, de hecho, es conseguir su objetivo fundacional, que es llegar a crear el Kwisatz Haderach, precisamente para poder construir un universo mejor y más seguro a través de su control.
que no consiguen, pero bueno, que el objetivo fundacional es este, o sea, conseguir la paz en el universo gracias al Kwisatz Haderach. Una vez completado el entrenamiento con éxito, las iniciadas se convierten en Bene Gesserit a secas y solamente algunas de ellas, porque parece ya en el final de los libros, sobre todo los escritos por Brian Herbert y Kevin J. Anderson, pues que el objetivo de todas las Bene Gesserit es convertirse en reverendas madre, y no es así, solamente las que son más excepcionales, porque solamente las que tienen un control excepcional del Prana Bindu pueden superar la agonía, porque para superar la agonía tienen que tener un control absoluto de su mente, un control de su ego, y además el control de la química orgánica interna para poder metabolizar el veneno, que es el agua de vida, que es lo que produce la agonía y que no las termine matando. Por eso cuando se habla de que todas se tienen que convertir en reverendas madre, no es así, o sea, es excepcional, es una jerarquía, y como tal jerarquía en este estamento superior no puede haber una mayoría de lo que hay abajo, o sea, es elemental, pero bueno. Una vez pasada la agonía, como reverendas madres consiguen el acceso a las otras memorias, que es uno de sus mayores poderes, y estas memorias están formadas por las personalidades y la memoria combinada de sus ancestros femeninos que se encuentran en su memoria genética, y por lo tanto solamente pueden acceder a sus ancestros, lo que pasa que hay la posibilidad de hacer downloads, como los llamo yo, y es que una reverenda madre puede pasar información a otra, incluida su propia personalidad, no solamente las personalidades de las que es poseedora, simplemente con sus frentes tocándose, y es un procedimiento muy rápido y claro, soluciona muchos problemas argumentales en la segunda trilogía. Estas memorias se mantienen además como una entidad separada al ego de la propia reverenda madre. Hay que mantener esta separación. Muchas veces se presentan simplemente como una gran aglomeración de memorias y personalidades, y en momentos dados puede ser que una de estas personalidades sobresalga y hable directamente con la reverenda madre, pero sin llegarla a poseer o a anular su ego, porque precisamente cuando esto pasa es cuando se producen las abominaciones. Porque las abominaciones, que este es otro problema que existe, no son los prenacidos. Simplemente los prenacidos, como no han desarrollado su ego, tienen más probabilidades de convertirse en una abominación. Porque anda que no he tenido discusiones sobre este tema y esto está bastante claro. Estas memorias pues dan acceso a todo el conocimiento mediante el cual las Bene Gesserit pues pueden trabajar y conseguir tanto poder, y las memorias masculinas son en realidad percibidas por las propias Bene Gesserit, pero se ven como un agujero negro en su conciencia al que no se pueden acercar y las aterroriza de sobremanera, y por ello su necesidad de conseguir el Kwisatz Haderach, que tiene que ser un hombre, y no me voy a cansar de decirlo. Y ahora vamos a las fases del entrenamiento. Como os he dicho, desde un inicio el programa de entrenamiento se focaliza en entrenar simultáneamente la mente y el cuerpo, porque es muy importante que se vaya desarrollando progresivamente, y así las niñas pequeñas, sobre todo aquellas que empiezan en una muy corta edad, pues para entrenar la mente se pasan horas aprendiendo lenguas, y para entrenar el cuerpo están sentadas sin moverse como si fuesen una roca, y progresivamente lo que tienen que aprender a hacer es bajar su temperatura y su ritmo cardíaco y buscar mover únicamente un músculo o una fibra cada vez, precisamente para estudiar el patrón de estímulo-respuesta de su cuerpo, con el que al final de su entrenamiento pues podrán controlarlo absolutamente todo. La premisa básica de este Prana Bindu, que es la base para todo esto, provienen precisamente de una antigua religión de la tierra, seguramente el hinduismo, por toda la información que sale, en la que el camino hacia la verdad era el Sabda, lo que las Bene Gesserit conocen como el camino. Bueno, en inglés es The Way, a mí me recuerda al de Mandalorian, This is the Way, pero bueno, esto ya es otra cosa. Este proceso permite conocer la realidad, que es esencial para poder controlar tu propia realidad, y se consigue a través de la armonía y la tranquilidad en uno mismo para conseguir esta capacidad objetiva de observación, y que se consigue pues tras la meditación y regímenes estrictos. Este entrenamiento es también lo que permite a las Bene Gesserit entrar en este trance objetivo para recaptar los datos y sintetizarlos a un modo similar a como lo hacen los Mentat, pero sin ser exactamente lo mismo, como ya os he explicado antes. El Prana Bindu, específicamente, Prana se refiere a respiración y Bindu se refiere a musculatura. Es lo que permite conseguir esta concentración, como os he dicho, y es necesario para comprender y observar la realidad, algo que también es esencial también para su técnica de lucha, porque se basa en la menor acción posible. Y para conseguir el estado adecuado, pues se hace durante estos 10 años una progresión, empezando por
entrenándose para separar la mente de las distracciones que provienen de la realidad mediante técnicas de relajación. Y precisamente en este primer estadio es muy importante que las aprendices consigan diferenciar entre los diferentes niveles de información y de su relevancia para poder separar qué es lo más importante y lo que es menos. Y según la situación, pues para conseguir este estado se utilizan diferentes posiciones físicas. Si están en un lugar privado, pues tienen hasta 33 posiciones, o sea que me imagino diferentes posiciones de yoga. Si están en lugares públicos, adoptan una posición ritual que pone el cuerpo en alerta. Y si están en situaciones de estrés, en un primer momento tienen que intentar conseguir la posición que les sea más cómoda posible para empezar a controlar la respiración y la cantidad de oxígeno que entra en el cuerpo precisamente para poder entrar en una actividad mental acelerada que luego las deja súper cansadas. Y en estas situaciones de estrés, sobre todo si hay peligro, es precisamente cuando se recita la litanía contra el miedo para someter las reacciones instintivas contra el miedo y el peligro. Una vez conseguido este modo de concentración, hay 3 estadios de análisis observacional que se consiguen progresivamente y mediante los cuales primero se analizan los datos exteriores y luego se procesan para el objetivo que se busca con ese análisis y llegar así a la máxima comprensión de la situación que las está rodeando. Un estadio que solamente se consigue con muchísimo entrenamiento, porque primero se empieza con estos pasos por separado y luego con estos 3 pasos de forma conjunta, y esto se consigue al final de los 10 años de entrenamiento. Y parece que esto necesitaría muchísimo tiempo, pero una Bene Gesserit ya graduada puede pasar por todas estas fases en menos de un segundo. Una vez llegado a este punto, la Bene Gesserit puede invocar 3 estadios diferentes dependiendo de la situación. El primero es el Dao, que ya se habla en el primer libro, que es el estado de inactividad que reduce considerablemente las actividades fisiológicas, limitándose simplemente a mantenerlo con vida. Esta reducción es tan acuciada que a ojos de otra persona, pues aparentemente la persona está muerta y permite sobrevivir en condiciones extremas, pero también lo utilizan para rejuvenecer las células y para curar heridas, algunas de ellas muy graves. Se dice que esto en realidad les permitiría ralentizar su envejecimiento de forma considerable, pero como inicialmente durante los primeros 10.000 años lo que hacen es tapar precisamente todas sus habilidades, no se lleva a cabo precisamente para no despertar las sospechas del resto del mundo. El siguiente estado es el prajna, que es un trance de meditación para conseguir una comprensión profunda y es el estadio que se necesita para llevar a cabo su pequeña percepción, que es como una especie de presciencia, pero sin serlo porque no hay ningún elemento mágico, sino que simplemente se basa en adivinar los secretos y otras cosas que nadie más es capaz de ver o comprender, precisamente analizando toda la información que está a su alcance y dando esta apariencia de que en realidad tienen ciertos poderes. Una especialización dentro de este estado es precisamente el de las decidoras de verdad, que es cierto que para entrar en trance necesitan también consumir una droga específica, pero que pueden detectar si alguien está mintiendo debido a las inflexiones de la voz, a los cambios y también en las microexpresiones del cuerpo. Y finalmente el tercer estado es el Adab, que permite la recuperación de cualquier dato de su propia memoria. En realidad es un estado que se consigue muchas veces de forma totalmente inconsciente y este trance pues permite recordar absolutamente todos los detalles, y cuando digo absolutamente todos los detalles es que incluso el timbre, la inflexión, el tono de la voz de la persona que está hablando, que están recordando, y es una habilidad que se utiliza sobre todo para aquellas iniciadas y Bene Gesserit que están actuando como mensajeras, y esto se ve ya en la primera trilogía. Lo siguiente que tienen que aprender es el control de la química orgánica interna de su cuerpo, que también se consigue mediante el entrenamiento de Prana Bindu, mediante el cual las Bene Gesserit consiguen el control de sus órganos internos y de la química orgánica. Esto les permite, entre otras cosas, pues ser inmunes a los venenos siempre y cuando se den cuenta de que han sido envenenadas, porque si no, no hacen la metabolización del veneno. O sea, ellas tienen que saber que han sido envenenadas para poder hacer este cambio, si no las va a matar igual. Asimismo, esto les permite pues controlar los ciclos menstruales y la concepción en todos sus sentidos, si quedarse embarazada y si el sexo del bebé es un niño o una niña. La prueba final sobre el control de la química orgánica interna, y solamente para aquellas que sean excelsas en esta categoría, porque si no, no tienen ninguna posibilidad, es precisamente metabolizar el agua de la vida en la agonía para convertirse en reverendas madres, porque si no lo consiguen, mueren. Otra de las capacidades que les enseñan es el simul flow o flujo simultáneo, que precisamente lo que se pretende es que
tengan la capacidad de poder seguir diferentes hilos de conciencia de forma simultánea, y esto pues les permite el multitasking a otro nivel, no el que podemos tener nosotros como humanos, y pueden llevar a cabo tareas mentales diferentes muy complejas a la vez. Otro de los entrenamientos es en el arte extraño, que es el estilo de lucha de las Bene Gesserit y que se consigue también después de años y años de entrenamiento en el Prana Bindu para conseguir el autocontrol necesario. Y son técnicas de combate principalmente cuerpo a cuerpo, aunque también utilizan sobre todo alguna arma blanca, que dependen del absoluto control de la musculatura, de la observación del exterior para tomar las decisiones adecuadas y en utilizar precisamente el mínimo de movimientos necesarios con mucha precisión, fuerza y rapidez. Por lo que normalmente solamente con un golpe es suficiente para matar a alguien, y es algo que se ve en todos los libros de Dune, esta capacidad de las Bene Gesserit. Otro ámbito de estudio es la impronta sexual. En su educación está claro que les enseñan el arte de la seducción y también pues sexuales, pero lo importante es la impronta sexual, y de hecho solamente algunas de ellas consiguen este control y se llaman imprimadoras, y estas imprimadoras lo que consiguen es una dependencia permanente por parte del objetivo, de la persona que han imprimado, que pasa a tratar favorablemente a la hermandad forever and ever, pero sin llegar a anular la voluntad como sí pasa con las honoradas madre. Es algo que se utiliza de forma muy selectiva, porque no les interesa que nadie sepa que tienen esta habilidad. Otra de sus ramas de educación es la manipulación de los otros, esencial para conseguir sus objetivos, y esto se consigue a través de dos ámbitos básicos. Por un lado, a través de la voz, que es lo que les enseña a leer y a registrar una persona. Registrar en el sentido de que tienen que observar todos los ámbitos de esa persona y memorizarlos mediante una técnica mnemotécnica, precisamente para encontrar la inflexión necesaria en la voz para poder manipularlas mediante el uso de la voz. Y la voz es algo que solamente alguien entrenado puede llegar a resistir. Precisamente esta habilidad para registrar a las personas y memorizar absolutamente todo de ellas es lo que les permite detectar a los face dancers infiltrados, no solamente si tienen registrada a la persona original, sino también porque en este registro registran las feromonas de cada uno, y los face dancers pues tienen unas feromonas específicas que les permiten identificarlos con cierta facilidad, por lo menos a los primeros de ellos. Las Bene Gesserit más entrenadas pueden llegar a controlar a varias personas a la vez, y a aquellas personas excepcionales incluso a masas enteras, lo que pasa que es peligroso. Además, si se abusan de la voz continuamente con alguien en concreto, puede ser que deje de ser efectiva. Por eso solamente se utiliza cuando la situación lo requiere verdaderamente y no de forma habitual. Y por otro lado, el otro medio es precisamente la misionaria protectiva, que en general durante los últimos 3 años de formación de las iniciadas pues se les enseña a controlar grandes grupos de personas e incluso a culturas a través de diferentes cursos de entrenamiento sobre el comportamiento de las multitudes. Estos cursos solamente son teóricos si la futura Bene Gesserit no está destinada a un rol político, ya sea dentro o fuera de la organización, y aquellas Bene Gesserit que realmente quieren trabajar dentro de la misionaria protectiva pues tienen una formación adicional precisamente para conseguir manipular las actitudes culturales de pueblos enteros mediante la implantación de mitos, como ya os expliqué en mi vídeo de la misionaria protectiva. Y finalmente, la última parte del entrenamiento es en la supervivencia. Y es que como parte de él, y precisamente porque muchas de ellas desempeñan labores que son peligrosas, tienen que aprender técnicas de supervivencia como es, por ejemplo, el lenguaje de signos para poder comunicarse entre ellas sin apenas moverlas, que es algo que en el primer libro vemos que también utilizan los Atreides, que es algo implantado precisamente por el Duque Leto original, y todas aquellas técnicas que sean necesarias para su labor como espías. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios, que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise cuando cuelgo nuevos vídeos, que los siguientes dentro de esta sección va a ser sobre los face dancers y sobre las honoradas madre. Nos vemos en el siguiente vídeo.